Amigos todos, hemos visto cómo el mundo en general, los grandes países, han acudido a apoyarnos, a solidarizarse con la causa del rescate de nuestra libertad, a condenar y a intentar ponerle una especie de cordón sanitario a esta tiranía narcomilitarizada que hoy tenemos en nuestro país. Curiosamente, el mundo le ha dado un mayor valor y una mayor dimensión a los más de 130 asesinados, a los heridos, a los perseguidos, a los torturados, a las marchas a lo largo de toda Venezuela. ¿Y por qué digo que le han dado más valor? Porque internamente la disidencia organizada oficial no solo no ha honrado el compromiso del 16 de julio, ese mandato popular sin precedentes en la historia de Venezuela, sino que siquiera se han tomado el trabajo de explicar por qué no implementaron los acuerdos de las tres preguntas. Sin embargo, la comunidad internacional rechaza al régimen, lo condena y ya nos llama la atención de que en el momento en que ellos están repudiando a una asamblea constituyente fraudulenta, nosotros entonces, o la disidencia oficial, pasa a sentarse en una mesa de negociaciones, nada menos que con la presidenta de esa organización fraudulenta. ¿Quiere decir esto entonces que todos estos muertos fueron en vano y heridos y torturados? No, no fue en vano, porque sin la menor duda en el mundo se nos reconoce que estamos en una lucha sin cuartel por el rescate de nuestra libertad. Así es que uno ve las Naciones Unidas a través de su alto comisionado a los derechos humanos, no puede haber sido más claro, más contundente. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que en Venezuela no hay ni democracia ni se respetan los derechos humanos. La primera ministra del Reino Unido, la señora Theresa May, el presidente Macron de Francia, el presidente Rajoy de España, el jefe del gobierno alemán, la señora Merkel, los expresidentes de América Latina, el Grupo de Lima. O sea, el apoyo internacional de la gente que se percata de lo que está ocurriendo en Venezuela es extraordinario. Mientras tanto, ¿qué hace la disidencia oficial? Primero no explica cómo de repente aparece por la boca del presidente, del canciller de Francia, que hay una reunión en Santo Domingo, secreta. Nuevamente ocurre lo mismo. Hace un par de años, el año pasado, perdón, la MUD se reunió secretamente con Rodríguez Zapatero, con Samper, con Leonel Fernández y con Torrijos. Cambiaron nada menos que a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, por esos personajes ajustados o alineados con el gobierno, como el propio Ernesto Samper. Más aún, nos sacaron del escenario natural de la OEA. Nuevamente hoy nos hemos enterado, ocurre nuevamente un diálogo. La gente dirá, sí, hay que dialogar. Bueno, yo soy el primero, yo he participado en tantos procesos en el mundo de negociaciones, diálogos, conversaciones. Pero hay una cosa que es fundamental. Primero, cuando hay un proceso, ¿quién nos representan? ¿Son creíbles? ¿Usted cree que son creíbles los delegados que están de tres partidos políticos venezolanos montándose encima en unas espaldas que por supuesto no tienen asumir responsabilidades por todos nosotros los venezolanos? ¿Usted cree que Manuel Rosales, Timoteo Zambrano, Julio Borges y Florido son suficientemente creíbles, confiables, como para nada menos que dejar en sus manos acuerdos que pueden significar el fin de los pequeños espacios de libertad en Venezuela? Yo por mi parte no lo creo, pero eso no es importante que yo no lo crea. Lo importante es que el país no lo va a aceptar, porque no puede ser que 4 o 5 personas reunidas en Santo Domingo piensen que pueden asumir nada menos que la responsabilidad casi de decidir lo que puede ser la capitulación final de la oposición venezolana. ¿Qué dicen de afuera los dirigentes internacionales que nos han apoyado? Dicen algunos, qué paradójico, mientras nosotros condenamos a una asamblea fraudulenta constituyente, la oposición oficial se sienta nada menos que a negociar con la presidenta de ese ente absolutamente fraudulento. ¿Qué significa eso? Eso, por supuesto, es una legitimación. Pero lo más serio de eso no es solo una legitimación. Otra vez le dan un salvavidas al régimen. Ya es el tercer salvavidas que le dan al régimen. Cada vez que la voz del pueblo venezolano, sus esperanzas se activan, la dirigencia oficial le zumba un salvavidas al régimen. ¿Y por qué lo hacen? Hay muchas especulaciones. Yo le voy a decir lo que yo creo por qué lo hacen. Uno lo hacen
por colaboración, otros lo hacen por cohabitación, pero en el fondo todos lo hacen porque están secuestrados. Ya no es solamente Venezuela secuestrada por una pandilla de narcotraficantes, no, ellos mismos, la dirigencia política no pasa de la raya amarilla porque están secuestrados. Muchos de ellos incluso tienen amenazas o por la vida de ellos, o por la vida de sus hijos, o de sus familiares. También los empresarios están secuestrados. No pasan de la raya amarilla porque sus negocios están siendo amenazados. Tampoco muchos de los sindicatos, porque las retaliaciones son importantes. Tampoco muchos de los gremios. Créanme que se lo digo con profunda sinceridad, la dirigencia política nacional fundamentalmente están casi todos secuestrados por la intimidación. Cuando yo digo secuestrados, caben toda clase de acomodos, caben los que se acomodan, los que colaboran, los que compran, los que se venden, los que tienen miedo, los que son intimidados, no importa. Eso al final significa que están secuestrados, que no pueden expresarse libremente, ni pueden realmente asumir la defensa de lo que son los valores y los derechos de los venezolanos en un momento tan importante como este. Entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿qué es lo que hay? Lo único que tenemos es la MUD, por ejemplo. No, lo que tenemos y no podemos malbaratar ni tirar a la basura es la esperanza, la fuerza, la dignidad de una ciudadanía como la nuestra, que lo demostró el 16 de julio, que cuando están inspirados por una causa como era la creación de un gobierno nacional de unidad, realmente se manifiestan y protestan. Esa es la causa que yo creo que nosotros no podemos abandonar. Todos tenemos una deuda impagable con los asesinados, con los perseguidos, con los torturados, con los encarcelados. Y esa deuda solamente se puede intentar pagar, aunque sea mínimamente, manteniendo la dignidad, manteniendo el compromiso y solamente acatar lo que significa el interés nacional. Los pequeños espacios políticos que pretenden ganar con las gobernaciones es absurdo. El mayor espacio político que tuvimos fue el de diciembre del 2016, cuando ganamos mayoritariamente la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron con eso? Nada, nada. No hubo ningún hecho importante que cambiara el rumbo de que lleva esta tiranía de llevarnos hacia el colapso total, porque ni una sola iniciativa pudieron realizar. Entonces, ¿qué valor tienen estos espacios de gobernaciones? El valor que tienen para mí es sin la menor duda legitimar a un régimen que dirá que ha permitido votaciones de gobernadores, que los partidos de oposición hacen primarias, lo cual por supuesto no es la situación normal en una dictadura y menos en una narcotiranía como la que tenemos. Aquí vamos a tener que llegar a una conclusión. Nosotros no podremos salir adelante con la misma dirigencia política que hoy tiene el monopolio de la franquicia electoral venezolana. Esa es una realidad. Y eso se combina con que no podremos salir sin una fuerza armada y la parte institucional que quede, que nos ayude. Y al mismo tiempo con una asistencia externa importante que realmente apriete a este régimen narcomilitarizado, como han comenzado a hacer el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del Canadá, como va a hacer la Unión Europea y muchos otros países latinoamericanos. Y esas sanciones del exterior son fundamentales porque hay que asfixiar a este régimen realmente narcomilitarizado que hoy en día tenemos en Venezuela.